va dibujando. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí. Realmente pienso que hace unos años esto habría sido totalmente imposible en Barcelona, así que gracias, Miguel. Y gracias a todos. Veo aquí Isabel, Ana, Unidad de Servicio, William, Alberto y Miguel. He visto también vuestras ganas de hacer de sábado por la noche. Os he visto con qué facilidad os levantáis. He visto también que teníais ganas de bailar. Así que vamos a hacerlo. A este micrófono hay que cambiarle las baterías. Os pediré por favor que os pongáis de pie. Os voy a hacer escuchar música indígena. Un par de minutos, vamos a ver si movéis un poco el cuerpo, volvéis a la tierra y os cuento un par de cosas. Las madrileñas descalzas. Sube, Marc, sube. Bueno, acabaremos con esta también. Así ya veo sonrisas, podemos empezar. Otra vez os ha cortado la música. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿sabéis quién es este? ¿No? Sí. Una noche, Sherlock Holmes se fue de paseo con su amigo Watson, se llevaron una tienda y se fueron al campo. Querían acampar en plena naturaleza. Entonces se sientan allí, cenan a lo inglés, tienen conversación, fuman, se fumaba en aquel momento, toman su traguito y se meten en la tienda y se van a dormir. Al rato despierta Sherlock Holmes y despierta a Watson y le dice, Watson, mira las estrellas, ¿tú qué ves? Entonces Watson, frotándose los ojos, mira las estrellas y dice, wow, qué noche más bonita, qué noche más estrellada. Le dice, vale, Watson, entonces ¿tú qué deduces? Le dice, hay por lo menos millones de estrellas. Y si hay millones de estrellas, como mínimo, puede que haya millones de planetas. Así que deduzco que habría como mínimo unos cuantos como el nuestro y alguna vida fuera en alguno de este planeta como el nuestro. Es francamente maravilloso. ¿Y tú qué piensas, Holmes? Holmes lo mira y le dice, lo que yo pienso, Watson, es que eres un imbécil porque nos han robado la tienda. Así que yo lo que quiero hacer ahora es ocuparme precisamente de esta tienda y ver un poco a dónde ha ido a parar la tienda. Como ha dicho Miguel, que yo soy del Líbano, soy hijo de médico. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas las imagináis todos, que son las... Las cosas buenas son que ser hijo de médico quiere decir que vives en una casa grande, normalmente comes muy bien y te vistes también medianamente bien. La cosa mala es que tienes el ojo clínico en casa, constantemente. Entonces, este ojo clínico, que era el de mi padre, siempre me encontraba a mí demasiado gordo. Y siempre teníamos esta lucha en casa de que yo era demasiado gordo y que tenía que perder peso.
Entonces mi padre se pasaba el tiempo inventándome dietas médicas y poniéndome en cualquier situación para que pierda peso. Sin mucho éxito, la verdad. Y nos discutíamos muy a menudo porque yo le decía que estaba siguiendo todas sus pautas y que no lograba perder peso y que esto debía de ser algo del estrés. No sé si alguno ha intentado discutir con un médico, pero francamente no os aconsejo que lo probéis. Así que directamente siempre sacaba a colación todo su conocimiento médico y me decía que esto era absolutamente imposible. Porque una persona estresada normalmente se mueve más. Y si se mueve más, por lo tanto, gasta más calorías. Por lo tanto, si gasta más calorías, así pierde peso. Y si yo fuera estresado, era absolutamente imposible que estuviera engordando. Así que esto no había forma. Y así estábamos, en esta situación. Él hablaba de razón, yo hablaba de emociones. Y no había forma realmente de llegar a un entendimiento. Así que mi padre, que era bastante inteligente, un buen día pensó que iba a buscar una cosa para animarme a perder peso y me iba a hablar de emociones. Entonces se lo pensó muy bien y se le ocurrió una cosa de lo más maravilloso. Un buen día me mira así y me dice, ¿sabes qué? Si no pierdes peso, es que no les vas a asustar a las chicas. Es que a ninguna mujer, vamos. Y francamente, en aquel momento me dejó con un dilema a mí de peso. Estaba entre la razón y la emoción. Y en aquel momento me estaban ocurriendo cosas raras. Había descubierto en mi neurona, en mi cerebro, de repente, una neurona nueva. Una neurona que así de un día para otro había crecido de tal forma que había casi salido de mi cerebro, iba bajando por mi cuerpo y en una sola noche esta neurona se había transformado en una neurona enorme. Hasta el punto que no entendía muy bien de qué iba esto y me preguntaba lo que estaba pasando en aquel momento. Así que con todos los alicientes de mi padre, la famosa neurona, que para entonces ya dirigía toda mi vida, sabía que era femenina, porque bastaba que hubiera una mujer en la sala para que estuviera moviendo por todos lados. Así que en aquel momento yo me dirigía a ella como mi generala. Mi generala había decidido que a partir de esta noche todas las cenas serían yogur. Pues vale. Así que, voilà, estaba tomando yogur. Y a fuerza de yogur iba perdiendo peso. Estaba muy contento porque mi balanza marrón del baño indicaba que estaba perdiendo peso. Y después de tantos años, os tengo que confesar, había descubierto un truco. Subiéndome de lado a la balanza, podía lograr quitarme un par de kilitos, porque la balanza se tambaleaba. Y así que estaba contentísimo con este efecto. Esto fue así hasta que empecé a salir a la calle. De repente tenía pantalones de 2 tallas menos y pensaba que ya está, o sea, como mínimo Brad Pitt. Entonces salía a la calle delante de mis amigos en plan, ¿qué? ¿Me ves? Y la gente, sí, te veo. Bueno, ¿no es nada? Pues sí, te veo un poco cambiado. Pero vamos a ver, o sea, ¿realmente no ves nada? Ya habrás perdido algunos kilillos. Pero narices, 10 kilos son unos kilillos, no había forma. Hiciera lo que hiciera, seguía teniendo esta aura de gordo. Hasta que algún día, yo tenía un amigo que se llamaba Paul. Este amigo y yo siempre teníamos peleas. Entonces, Paul, como sabéis que el dolor une, yo me metía con su nariz y él con mi barriga. Y así nos hicimos muy amigos. Entonces Paul tenía una nariz así enorme que cada vez que llegaba a la puerta de la casa y que yo abría, yo pensaba, ostras, una nariz, Paul debe estar aparcando, ahora llega. Hasta que un día llega Paul a casa y llega con una chica bien guapa que se llama M. Abro yo la puerta y detrás de la nariz veo 2 Pauls, o una Paul y una M. Y digo, vale, hoy no me voy a meter con él. Pero el Paul se lo tomó esto como licencia para meterse él conmigo. Así que entra en casa y probablemente su generala en aquel momento estaba actuando también y decidió entrar a matar conmigo. Me mira a mí y directamente, ¿qué? ¿Gemelos?
¿De cuántos meses vamos? Y yo pienso en aquel momento, ostras, ¿y qué hago? Mi primera intención era correr a la cocina, sacar una sartén y metérsela debajo de la nariz. Vamos a freír la berenjena de una vez por todas. Y luego pienso que no, esto realmente no lo iba a hacer. No sé de dónde me vino la inspiración y pensé en otra cosa. Y mirando a los ojos de Aimé, le dije, sí, pero tú sabes lo cómodo que debe de ser esto para una mujer que está harta de abrazar esqueletos. Cuando pone la cabeza aquí y que encuentra algo, en lugar de huesos, clink, 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 clink. Y de repente ocurrió el milagro. Vi en los ojos de Aimé algo. En realidad vi en el ojo derecho un beso y en el izquierdo una cama. Pero bueno, esto eran elucubraciones mías. ¿Qué había ocurrido aquí? Había conseguido, en el espacio de un momento, la materia seguía siendo la misma. Como yo había cambiado de vibración, en Aimé había causado una emoción que a partir del momento que entró la razón en cuenta se fue todo al carajo. ¿De qué estoy hablando? De lo que estoy hablando son de nuestros 4 cuerpos energéticos. Esto es lo que somos. Y si realmente queremos cambiar, no podemos actuar en solo uno de ellos. Muchísimas personas se pasan la vida en el primer cuadrante, entre la materia y la razón, e intentan cambiar su vida desde allí. Buscan éxito, buscan prosperidad, buscan un montón de cosas, y francamente es muy complicado hacerlo desde allí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este primer cuadrante es nuestro pasado. Si queríais cambiar la materia y la razón, todas vuestras ideas adquiridas hoy, esto hubierais tenido que hacerlo mañana. Por lo tanto, la única forma de cambiar es pasar al cuadrante de arriba, que es el futuro. Y esto es como si fuera el transcurso del tiempo. Nos pasamos la vida entre obligaciones e ilusiones. Muchísimas personas se pasan la vida luchando con sus obligaciones e intentando hacerse una vida a partir de allí. Y por esto vemos como estamos constantemente desgarrados. O sea, tenemos la casa, la familia, el trabajo, las cantidades de cosas que queremos resolver. Estamos buscando el éxito allí o buscando cambiar nuestra vida o crear la vida que nosotros queremos. Pues esto es sencillamente imposible. Un ejemplo. ¿Os imagináis a Tom Hanks, por ejemplo, el actor? Si hubiera pensado en sus obligaciones, ¿qué es lo que lo ha hecho actor? Ni es guapo, ni realmente es una persona súper llamativa para decir, o sea, ¿cómo puede ganar este tipo Óscares y ser el actor más cotizado en este momento? Realmente, si se hubiera dejado guiar por sus obligaciones, habría acabado como contable o alguna cosa así. Y realmente no habría llegado donde él quería llegar. Por lo tanto, guiándose por las cosas que le hacían ilusión, o sea, quiere decir, por las cosas que le hacían emoción, él llegó a crear la vida que él quiere. Esto es un poco lo que todos nosotros, de alguna forma, tenemos que hacer. Os voy a hacer un pequeño paralelo de esto con el cerebro humano. Si quieres, muy rápidamente pasamos esta slide. Para las personas que les gusta pensar en este formato, estos 4 cuadrantes los podemos describir como el hemisferio derecho, quiere decir el lenguaje de las formas y sobre todo de la creatividad, y el hemisferio izquierdo, quiere decir el lenguaje de las palabras y de la lógica. Y abajo son la base del cerebro y la parte central, el lenguaje físico y el lenguaje emocional. Ahora una pregunta. Hemos hablado mucho de Einstein en este marco, en estos últimos 2 días. ¿Qué pensáis? ¿Dónde pertenecía Einstein? ¿Dónde están los científicos brillantes como Einstein? Definitivamente arriba. Ahí. En el hemisferio derecho. Y hay una razón por esto. Porque la ciencia
es también algo del pasado, siempre. Vamos a pensar en una cosa. Todos de aquí habéis cogido un avión alguna vez. Hace 300 años no se os habría ocurrido en ningún caso coger un avión, sencillamente porque no los había. Hoy existe la ciencia de volar. Se sabe mucho, mucho, mucho y prácticamente todo sobre cómo se vuela. Y cómo hay que construir aviones y cómo hay que hacer cosas. No se quiere decir que no se puede mejorar, pero realmente se sabe muchísimo. Pero ¿qué es lo que vino antes? ¿La ciencia o la idea? O las ganas de volar, la ilusión, el creer que se podía volar cuando era una total heresía. Y por esto, las personas que realmente hacen diferencias son las personas que de alguna forma pierden el control, como se ha dicho aquí, y que se dejan llevar por el cuadro de arriba. Ahora la pregunta siguiente va a ser muy bien, ¿y cómo perdemos el control? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de las cosas siguientes, o sea, ¿qué es lo que hay en cada uno de estos cuadrantes? Hemos hablado bastante de meditación, para no tener que repetirme hablando de intuición, pero realmente la intuición es el lenguaje del más allá, es el lenguaje del universo, y es así como se comunica con nosotros el universo. La intención es probablemente la fuerza constructora más potente del mundo. Cuando marcamos una intención en algo, ocurre. Y no me voy a repetir en las historias de mecánica cuántica, porque ha sido totalmente demostrado que es la intención que crea la experiencia. En este sentido, también del otro lado, hablamos de la lógica, de la atención, que también nace en el tema de la meditación, de la disciplina y de la acción. Lo que os quiero insistir en una cosa, es que somos todo esto. No podemos dejar de lado una cosa. Y a mí me entristecería que os marcharais de allí con la idea de que todo aquello es malo y esto es bueno. Tenemos que ser todo esto. Somos las cuatro cosas a la vez. Y si estamos aquí es para vivir las cuatro. O sea, esto de ser solo espirituales y no tener cuerpo y no tener emociones y realmente no estaríamos aquí si no tuviéramos que tenerlo. Es así de sencillo. Sino, ¿para qué estamos aquí? Vale. De alguna forma, yo he resumido este cuadro de forma que sea relativamente sencilla pensar en él y resumo la parte de arriba como pensar. Sigue. Y la parte de abajo como actuar. Y el todo, que no se ve la flecha, es el ser. Y de allí nació la fórmula que se detalla en el libro Licencia para Vivir: pensar más actuar es igual a ser. Es una fórmula muy sencilla realmente, pero engloba todo esto, cómo pensamos y cómo actuamos. Marc, por favor. ¿Me permitís que os cuente una historia romántica? El sábado por la noche. Esta es la historia de mis abuelos. Ocurre a principios de siglo. Mi abuelo siempre dijo que la única mujer que quiso en toda su vida era su esposa, Emma. Se conocieron a los 14 años. Emma era una chica muy guapa, iba a un colegio inglés en aquel momento, una chica impecable. Y Zaidan, de una familia más humilde, se dedicaba a escribirle poemas y a colocarle los poemas entre las piedras. El problema es que Emma era medio huérfana, había perdido a su padre, vivía sola con su madre, porque su hermano había emigrado a Estados Unidos en aquellas etapas difíciles de toda esta zona y se había buscado la vida por allí. Entonces, llegó a Estados Unidos, las cosas le fueron bastante bien y lo que quería era traerse a su madre y su hermana. Les mandó los billetes la primera vez para que se fueran y prácticamente no fue posible porque los papeles no estaban bien. Se los mandó una segunda vez, se enteró mi abuelo, montó un circo y se los mandó una tercera vez y decidieron la madre y la hija dejar todo esto en secreto e irse al puerto en secreto y marcharse. Un amigo de mi abuelo, que se encontraba en un pensionado, corrió aquel día y lo cogió. Zaidan, ¿a que no sabes lo que está ocurriendo? Emma se está marchando otra vez.
Él saltó la valla del pensionado, tenía 14 años y se fue corriendo al puerto para encontrarse con Emma. Cuando llegó era demasiado tarde. Emma se encontraba ya en el barco. Se puso en el muelle a gritar, ¡Emma, Emma, Emma! Hasta ella lo escuchó, estaba arriba en el barco, se giró y le hacía adiós. Y entonces, Emma, no te vayas, ven, baja, no te vayas, baja. Y había una multitud de gente a su alrededor y él seguía gritando. Y entonces Emma, viendo todo el espectáculo, se emocionaba mucho, estaba llorando. Pero su madre detrás estaba diciéndole, déjalo ir, déjalo ir. Y llegó un momento que mi abuelo ya no sabía exactamente lo que podía hacer. Gritó, Emma, 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 si tú te vas, yo me tiro al agua. Y fue el momento clave. Porque Emma tomó su decisión en aquel momento, se fue corriendo hacia la pasarela y bajó del barco. ¿Podéis imaginar realmente la valentía de seguir su intuición y de hacer esto? Porque el resto de la historia es el siguiente. De no haber hecho esto, Emma tenía que coger este barco para irse a Inglaterra, donde su hermano, a la que le habían ido muy bien las cosas, les había comprado unos billetes a ella y a su madre para que viajaran en un gran buque de lujo. El buque se llamaba Titanic. ¿Qué habría ocurrido si no hubiera actuado? Y realmente actuado con todo su ser. Él, sus emociones, su razón, su materia, su vibración, todo. Pues bueno, lo que habría ocurrido es que habría sido el sueño de un óvulo ahogado en el Atlántico. No habría estado nada. La verdad es que esto creo que nos viene un poco de familia. En otro momento os contaré que yo hice más o menos la misma cosa una vez, pero en aquel momento era en la guerra del Golfo, paré un avión en Ámsterdam durante 3 horas por una mujer. Bueno, será para otra vez esta historia. Entonces os decía que pensar más actuar es igual a ser. Y vamos a ver, o sea, en qué contexto estamos diciendo esto. O sea, resumiendo, pensar es cambiar el contexto de nuestras realidades. Es realmente reenfocarlas cambiando de marco. Es viendo las cosas de forma diferente de la que las vemos todos los días. Y cuando pensamos así, ocurren cosas. Pero de nada sirve sin pensar. Esto no sé si es de formación de coach, pero si no se actúa después de haber pensado, no pasa nada. Y solo actuando atraemos nuevas oportunidades a nuestra vida. Podemos pensar todo lo que queramos. Una persona sentada en su cuarto queriendo atraer el amor no va a utilizar en la ventana. Tiene que salir. Tiene que meterse en el mundo y tiene que hacer cosas. Y la suma de ambas, cuando pensamos y cogemos el destino por los cuernos y actuamos, llegamos realmente a cambiar las circunstancias de nuestra vida. Y esto es algo realmente importante. Mark, esto voy a dejar que lo leáis vosotros. Me vais a preguntar cómo hacer esto, ser otra persona. Hemos hablado de muchísimas cosas, pero al fin y al cabo las teorías están para que las llevemos a la práctica. Y a mí me gustaría ilustraros una cosa que me parece bastante interesante. Cuando queremos cambiar realmente nuestra forma de ser, tenemos que cambiar algo realmente importante. Y por esto he elegido partir de unos valores que todos consideramos positivos, como la generosidad y la confianza. Pues yo os diría que la generosidad y la confianza, que son cosas que todos pensamos que son muy buenas, son hijas del miedo. Muchísimas veces cuando damos nuestra confianza a una persona, lo primero que le decimos después, pero no me falles, oye, que yo confío en ti, y se la damos con miedo.
Después, cuando hacemos algo, un acto generoso, y damos algo a alguien, muchísimas veces se lo estamos dando desde la realidad de que, ostras, ¿y si fuera yo? ¿Y si algún día me ocurriera a mí? Es como poner crédito en esta cuenta por si acaso. Esto también es el miedo. ¿Qué ocurre cuando quitamos el miedo de la confianza y de la generosidad y las movemos al primer cuadrante? Pues se transforman en cosas completamente diferentes, que son la fe, el amor y la compasión. Y todavía no hemos cambiado, pero a partir de este momento se inicia el cambio. ¿Por qué? Porque al dejar el miedo atrás, logramos el desapego y logramos algo mucho más importante, que es la liberación. La liberación de este miedo. Quien tiene desapego, no tiene miedo de perder nada, pues ya está, es totalmente libre. La mayoría de nosotros pensamos que el miedo, su contrario, su antídoto, es el valor. Y en realidad esto no es correcto. El valor no elimina al miedo, no lo desintegra. Es verdad que con valor se puede combatir al miedo, pero en esta charla no se trata de combatir a nada y a nadie. Lo que se trata sencillamente es de cambiar de valores, no de revolucionar el mundo, de evolucionar nosotros. Y hay una gran diferencia entre revolución y evolución. Cuando nos revolucionamos, muchas veces damos una vuelta, cambiamos de paradigma, cambiamos un paradigma por otro y pasamos de una cosa a otra, pero seguimos siendo prisioneros de nuestros paradigmas. Es como decir que hoy soy musulmán, ahora me hago cristiano. Pues sigo siendo un prisionero de mis creencias y de mis religiones. Es completamente diferente que yo evolucione y que pueda abarcar todas las religiones y las creencias. Por lo tanto, en este sentido, cuando entendemos que el miedo no hay que combatirlo, sencillamente hay que trascenderlo, solo hay formas de trascenderlo. Y realmente esta tabla podríamos hacer un juego, ir incorporando valores y ver cómo la mayoría de las cosas que llamamos valores nacen en realidad del miedo. Yo no creo que haya sitio para el miedo en el mundo que va a venir ahora. Y creo que sería muy triste que salierais de aquí, después de 2 días que han sido absolutamente magníficos, con la idea, por todos los datos que se han aportado y que eran muy necesarios, de que hay que tener miedo. No creo que en ninguna forma esto fuera realmente el motivo de este congreso. Sí que ha habido negatividad, sí que ha habido cosas, pero no hay que tener miedo. Y si realmente empezamos a forzar las cosas y el cambio, seguimos en el miedo. Concluyo con un pensamiento. La diferencia entre el poder y la fuerza. La fuerza es una sola de las posibles expresiones del poder y nace desde el miedo y realmente está en este cuadrante. Y os doy un ejemplo. ¿Qué habría pasado si después del atentado o autoatentado del 11 de septiembre Estados Unidos hubiera ejercido su poder y no la única expresión de este poder que entendía? Pues yo soy del Medio Oriente y os puedo decir lo que habría pasado. Primero os voy a decir lo que ha pasado ahora en el Medio Oriente. Lo que han creado es un caldo de cultivo para terroristas que hasta mi madre se haría terrorista después de lo que ha visto. Y tiene 77 años. Si hubieran utilizado el poder, y fijaos, el día del atentado y después, éramos todos americanos. Salió en todas las partes, "We are all American". Había camisetas que decían que éramos todos americanos. Esto era el poder, no lo vieron. Tenían todo el mundo a su lado y lo desperdigaron utilizando la fuerza. Por esto creo que realmente es una pena. ¿Y qué habría ocurrido si hubieran utilizado este miedo? Pues también hablo como una persona del Medio Oriente. Si realmente utilizas este poder, sobre todo el de inspirar, consigues una cosa increíble.
Ya no hay ninguna organización terrorista capaz de reclutar ni un solo terrorista, porque no le interesa. ¿Y qué pasa con el terrorismo? Desaparece, se chupa, se desintegra, ya no existe. Y realmente es así que se cambia el mundo. No se cambia dando bofetadas.